Durante las últimas semanas hemos estado trabajando acerca de una realidad en la vida de cada uno de los creyentes es importante entender que también es una realidad para todas las personas en el mundo, porque en alguna etapa de nuestra vida todos hemos recibido un llamado por parte de Dios. La semana pasada comentábamos que hay un llamado a la salvación, hay un llamado a la santificación, hay un llamado al servicio también. Pero pues la parte que tenemos que entender claramente es que estamos siendo llamados también a la transformación, porque no podemos lograr nada de lo que el Señor nos pide si no permitimos que nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser sea transformado por el Señor. Hace algún tiempo he estado leyendo acerca de estos personajes con los cuales estamos compartiendo estas experiencias, estos testimonios, y podemos notar cómo a través de estos relatos el Señor nos muestra cuáles han sido las respuestas de cada uno de ellos hacia el llamado específico que Él les da. Y hoy vamos a ver brevemente lo que es un hombre que es mencionado en muy pocas ocasiones en la Biblia, pero que su vida debe haber sido trascendente e importante, sobre todo como testimonio para nosotros, que hay una carta dirigida a él específicamente. Yo estoy hablando de Filemón, un hombre del Señor que tiene un análisis muy personal y muy particular, y quisiera yo poderlo compartir el día de hoy con ustedes acerca de lo que significa justamente esta respuesta al llamado a la transformación. La carta a Filemón es tan larga como un capítulo de 25 versículos. Esto es todo el libro de Filemón. Así que no creo que nos lleve mucho tiempo el poderlo analizar y estudiar, pero sí el que podamos nosotros sacar de él pues todo lo que podamos traer como bendición a nuestra vida. Y dice así, versículos 1 al 7. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Filemón, un siervo de Dios, amoroso y de una fe probada. Al menos es esta parte en la que nosotros podemos empezarnos a reflejar y a tratar de ver cuál es el contexto de esta carta y por qué el Señor tuvo a bien ponerla en su testimonio para que nosotros la conociéramos. Un hombre, repito, que es un siervo del Señor, lo vemos ahí directamente reflejado en el hecho de decir la iglesia que está en tu casa. Él abría completamente su casa para que la iglesia en Colosas se reuniera ahí. Él era de esa ciudad, de esa provincia, y la iglesia del Señor se reunía en su casa. Su esposa, Apia, su hijo Arquipo, posiblemente el pastor de esa iglesia, estaban también llamados a esta reflexión y de alguna manera reconocidos por personas que habían sido llamadas al ministerio y habían dado una respuesta positiva y estaban haciendo todo lo necesario para que la obra del Señor se llevara a cabo ahí, en esa iglesia, en su casa. Pero me llama mucho la atención acerca de dos cuestiones que se repiten constantemente. La palabra amor. De hecho, él, Filemón, era un siervo amado, pero él, asimismo, era un reflejo del amor del Señor, del amor de Cristo hacia los demás. Él abría su casa, él confortaba a los santos, él les daba ese cobijo necesario y de alguna manera Pablo se lo reconocía y hacía mención de ello porque es una condición muy particular acerca de cómo nosotros debemos de responder al llamado de Dios. Más adelante continúa la carta y dice así, es 8 al 16, por lo cual
aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera tenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quiero hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Imaginémonos nada más esta circunstancia en la cual dos personas van directamente a esa ciudad de Colosas a llevar cartas, y uno de ellos es justamente Onésimo, y es una persona que tiene una característica, una condición muy específica. Vemos que Onésimo, una persona que tenía la condición de esclavo, él era esclavo de Filemón, no sabemos si era su pariente, si era su siervo, si alguien por una deuda le pagó con él, porque era una costumbre en esos tiempos, la esclavitud era algo normal para vivirla, pero siempre fue también un tema a través del cual el Señor Jesucristo nos mostró grandes cosas sobre lo que significa la esclavitud y la servidumbre. Pero en medio de esta circunstancia vemos que Pablo tiene la necesidad de mandar una carta con una petición específica a un hombre de Dios, alguien que había abierto su casa para que se formara la iglesia de Cristo ahí en Colosas, y le pide que reciba a Onésimo, alguien que conoció a Pablo justamente en el momento en el que él estaba encarcelado en Roma. Para ese momento, Pablo era de sus primeros tiempo que estuvo encarcelado en Roma, y escribe estas cartas, escribe la carta a Filemón y también escribe la carta a los colosenses. Y en medio de toda esta circunstancia hay una petición muy específica. Primero, el hecho de pedirle a Filemón que reciba a una persona muy especial, y todavía con una condición mucho más particular, el hecho de que ese Onésimo había sido esclavo de Filemón, que había huido de esa esclavitud. Pudo haber sido que se comportó mal, que no estaba él a gusto con lo que estaba sucediendo en su vida, en esa vida de esclavitud. Probablemente hizo algo indebido, pudo haber robado, defraudado, no sé, alguna circunstancia por la cual tuvo que huir del lugar. Y al final terminó conociendo a Pablo en la cárcel, en un lugar muy específico, en un tiempo muy específico. Y ahí fue convertido, ahí tomó el camino de la cruz, ahí aceptó a Cristo como su Salvador. Y en medio de esa circunstancia, entonces él se transforma y se convierte en este trascender de un esclavo inútil, porque así lo dice la carta, a un siervo útil, a un instrumento útil. Y Pablo se ve en la necesidad de devolverlo al lugar en donde él podrá servir de mejor manera, pero no sin antes saber perfectamente que tenía que hacer una invitación a ese hombre Filemón, a ese hombre de gran fe, a ese hombre amoroso, pero que tenía que probar algo más en el crecimiento de su vida, y que era la misericordia y el perdón. Él tenía que aprender directamente a perdonar, y a perdonar de manera voluntaria, porque claramente dice en un principio, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo anciano y ahora, que lo hagas por tu voluntad. No quiero que sea algo impuesto. No quiero que yo te mande a alguien y te diga, lo tienes que recibir porque yo te lo digo simplemente. Lo hago con una petición directa hacia que tú eches mano de tu voluntad y decidas si le recibes o no. Yo te pido que lo hagas, pero es tu decisión el hacerlo. Más adelante continúa escribiendo. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, y yo le pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor,
conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con vuestro espíritu. Amén. ¿Qué podemos entender de toda esta circunstancia acerca de una invitación muy clara y de una petición completamente específica que le hace Pablo a un hombre que ha demostrado gran amor, gran fe, servicio, obediencia, y que de alguna forma todo eso se ve reflejado porque abrió su corazón para entregarse al Señor y abrió su casa también para servir? Pero en medio de esta circunstancia, bueno, creo que tenemos que hacer nosotros una reflexión sobre lo que significa el hecho de ser llamados hacia la transformación. Y qué importante es que entendamos esa necesidad. Hay ocasiones en que la palabra de Dios nos hace un reflejo de nuestra vida, como si fuéramos justamente barro en las manos de un alfarero. Somos algo que no tiene utilidad, algo que no tiene una forma específica, algo que no tiene sentido, y que si estamos en esta disposición de seguir a Cristo y permitimos que haya esta transformación en nuestra vida, vamos a convertirnos en instrumentos útiles, al igual que ese Onésimo, ese esclavo que probablemente hizo cosas indebidas y que en el momento en el que tuvo ese encuentro con el Señor fue transformado directamente de un esclavo inútil a un siervo útil. ¿Qué tanto es ese llamado hoy día para cada uno de nosotros en el sentido más claro de lo que el Señor está poniendo en nuestro corazón? Esa necesidad de permitir que ese llamado a la transformación tenga una respuesta dócil y positiva de nuestra parte. Yo podría pensar muchas cosas acerca de Filemón. Finalmente, me supongo que tenía una casa de un tamaño bastante grande como para poder recibir a una iglesia ahí. Así que creo que no era una persona que tuviera grandes necesidades económicas, ni mucho menos. Era alguien que tenía algún estatus, casado con una mujer que ha estado con él todo el tiempo, y también con un hijo que era el responsable, el ministro, dice Pablo, compañero de milicia, y que era responsable de esa iglesia ahí en Colosas. ¿Qué poder pensar de él cuando la primera parte en la que se refiere a Filemón es tu amor, tu amor, tu amor, el reflejo de tu amor ha alcanzado a tantos? Tu fe es algo que es evidente para muchos. Pero tengo que pedirte aún que hagas algo extraordinario en tu vida. Y esto es esta construcción, esta autorización voluntaria en la cual el Señor nos pide que le permitamos ser transformados. Así que estamos llamados también hacia lo que es la transformación. ¿Cómo llegar a ser útiles? Y siempre es una pregunta que ha dado vueltas en mi cabeza muchas veces y que muchas personas han preguntado también. Quiero servir, quiero ser un instrumento útil para la obra del Señor. ¿Cómo lo hago? ¿En dónde lo hago? ¿Qué tengo que probar, hacer o en dónde debo de cambiar las cosas para que pueda yo servir? Y Romanos 12, 1 y 2 nos trae un poquito de luz acerca de esto. Es un pasaje que hemos constantemente recordado. Y dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando llega esta pregunta constante de decir, siento esa necesidad de servir, ¿cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo estar dando respuesta a ese llamado del Señor hacia hacer algo especial? La respuesta es muy clara. El camino inicial se llama transformación, renovación, cambio de entendimiento.
Eso es lo que nosotros tenemos que tener presente en medio de esta pregunta y saber hacia dónde es que nosotros debemos de dirigir nuestros pasos. ¿Cuáles son las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas? Yo creo que es una pregunta que cada uno de nosotros debemos de hacernos constantemente. Comentaba temprano en el tiempo de servidores acerca de una práctica que voy a invitar a la iglesia para que se haga en algún tiempo cercano, que se llama ayuno. Y el ayuno es este momento especial en el que nos abstenemos de algo a lo que estamos acostumbrados o que suponemos que necesitamos, pero que en la acción práctica lo que hace es revelarnos a nosotros mismos la realidad de lo que es nuestro corazón y tantas cosas de las cuales dependemos. Y en medio de todo esto, bueno, pues la práctica es clara para poder responder esa pregunta. ¿Cuáles son las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas? Si vemos el ejemplo de Onésimo, este hombre que se menciona muy poco, simplemente pasó de ser esclavo inútil y fugitivo a ser un hermano útil. Permitió que el Señor transformara su vida. Y Pablo, en esta carta a Filemón, le pide también a él que permita ser completamente transformado. Y también, obviamente, es una petición de Dios para todos nosotros. Los principales anclajes de nuestra vida para esta transformación son estos 4. ¿Por qué menciono que son este tipo de anclajes? Hace unas semanas por ahí fuimos a snorkelear en un día con mucho viento y la verdad es que no lo pudimos disfrutar mucho, pero el poco tiempo que estuvimos ahí me pude dar cuenta de algo que está sumergido, que regularmente no vemos, porque había un pequeño velero ahí cerca de la caleta donde estuvimos que estaba amarrado no sé a qué, porque lo único que veía yo era una cuerda hacia un lugar, otra hacia otro, otra hacia otro, otra hacia otro lugar, que se hundían en el agua. Y yo siempre pensé que estaban con un ancla, como las que conocemos, pero en realidad no estaba anclado, estaba sujeto a grandes rocas sumergidas en el agua. Y lo que sucedía es que con el viento, pues sí, había un oleaje fuerte, pero finalmente el velero estaba estable, no estaba estático, permitía cierto movimiento, que subiera, bajara, se hiciera un lado hacia el otro, pero finalmente ahí permaneció firme en su lugar, a pesar del mal tiempo que había muy cerca de la playa y que en otro tiempo lo pudo haber hecho hundirse o simplemente encallar, pero no, estaba ahí muy firme. Por eso es que hoy tenía yo esta idea de compartir estas necesidades de transformación a través de esos 4 puntos principales en nuestra vida que nos van a servir de un anclaje inamovible para que a pesar de que pasemos por tormentas emocionales en nuestra vida en medio de la transformación, podamos estar firmes y que no nos desviemos del camino. Estos 4 anclajes para nuestra transformación son muy claros. Amor. Pablo lo menciona muchas veces acerca del amor que tiene Filemón por la obra y por los santos, por la gente que está ahí, llamados a la misericordia, porque finalmente hay ahí una parte importante en la cual Pablo le hace una petición a Filemón sobre su ex esclavo, Onésimo, y le dice que lo acepte, no solo como esclavo, sino como hermano. ¿Cuántas veces nosotros estamos muy tentados a hacer las cosas de una manera distinta? Sobre todo, a que pague lo que se merece. Y aquí hay una cuestión bien importante. Pablo simplemente le dice, acéptalo, ten misericordia de él. Otro más, el perdón, una de esas palabras que hemos estado constantemente estudiando y trabajando, porque es una de las emociones más complejas en nuestra vida y es de estas cuestiones que en muchas ocasiones nos dejan atorados en medio de ese crecimiento. Y estamos llamados también a que un anclaje dentro de nuestra transformación debe ser justamente la práctica del perdón. Y finalmente, el servicio. Veíamos entonces que Filemón, sí, un siervo de Dios, un hombre obediente, alguien que abrió su casa para que ahí se reuniera la iglesia, pero que tenía necesidad todavía de encontrar algo más en medio de esta necesidad de la transformación que Dios quería para su vida. Vamos a analizar cada uno de ellos brevemente y aquí les pido
que tengamos esta práctica hoy de irnos reflejando en medio de esta reflexión y podamos ir encontrando el camino de lo que el Señor nos muestra hoy acerca de cada uno de estos aspectos. El amor, nos dice 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hay otra parte de la palabra que nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Y es una realidad. Él fue propiciación para nuestros pecados. Él fue el que pagó la deuda que nosotros teníamos con el Señor y que de alguna manera nos dejó libres de la condenación. Qué importante es que entendamos lo que es la trascendencia del amor en nuestra vida. Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y me llama mucho la atención, y siempre lo hemos externado, cómo dentro de este análisis del fruto del Espíritu en nuestros corazones, siempre el que se menciona como primordial, el primero, es el amor. Porque parte de ahí todo lo demás. En las enseñanzas del Señor, sobre todo hablando acerca de nuestros dones y nuestros talentos, hay una reflexión muy clara y nos dice, tú puedes tener todos los mejores talentos y los mejores dones que hay en tu vida, pero si no hay amor, no sirve absolutamente de nada. Puedes ser el hombre más acomodado, más estudiado, más poderoso, incluso más servicial, pero si no hay amor en tu vida, no sirve absolutamente de nada. ¿Qué es lo que hace el amor en nosotros? Preguntas que ahí vienen un poquito de la reflexión de lo que es el pasaje del hijo pródigo. Este muchacho que en su momento creyó que la forma en la que él debía de llevar la vida era diferente a la de su papá. Y en su momento le dijo, Padre, yo quiero ir a disfrutar mi vida. Sé que tú me vas a dar una herencia. Entonces, dámela en este momento y yo sabré cómo administrarla. Y ya sabemos la historia, qué es lo que sucedió con él. Fue, malgastó, se vio completamente humillado y tuvo que regresar. Pero en este sentido, ¿por qué no nos ponemos en el lugar del papá? Y podemos ver lo que fue realmente el reflejo más grande de amor que pudo él tener sobre su hijo. La mayoría de nosotros diríamos, no, si le hubiera amado, no le hubiera permitido que se fuera. No le hubiera dado nada, porque él sabía que se iba a desviar. Pero por el contrario, ese ejemplo de ese padre con el hijo pródigo es lo mismo que el Señor hace con nosotros. ¿Qué hace? Reaccionamos serenamente ante las desilusiones. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos llegan y te dicen, papá, a lo mejor no es tan extremo como dame mi lana y me voy, pero a lo mejor sí es, ¿sabes qué? No quiero seguir estudiando, ¿ya? Yo sé que ese no es mi camino es andar en la patineta, porque esa es mi vida, soy buenísimo para esas cosas, entonces ese va a ser mi camino. Yo creo que todos nos alarmaríamos, ¿sí? Pero finalmente, el ejemplo de ese amor reflejado, ese amor que actúa positivamente en la vida de alguien, nos hace el poder reaccionar serenamente ante esa desilusión. ¿Qué hizo el padre del hijo pródigo? No lo detuvo, no lo reprendió, no lo sermoneó, por el contrario, le dio la libertad. Ve, y te doy lo que me estás pidiendo. Entonces, qué importante es que entendamos esta parte de lo que significa verdaderamente el amor por las personas. No quiero que se malentienda el hecho de un reflejo de amor con el libertinaje. No se trata de haz tu vida como quieras y demás. Por el contrario, había control en medio de estas circunstancias y sabía perfectamente que el hijo iba a estar cuidado. No lo abandonó, no se olvidó de él, al contrario, él estaba constantemente en atención para saber cómo estaba su circunstancia y su situación. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Esa reacción serena ante la disolución.
Otro reflejo de esa transformación que es muy fuerte en nuestra vida es el hecho de renunciar a nuestro derecho sin quejarnos. ¿Por qué? Porque el padre tenía el derecho de reprender a su hijo. Él tenía el derecho de obligarle de alguna manera a estar ahí con él en su casa. Pero él renunció a ese derecho. Y renunció a ese derecho, ¿por qué? Por amor. Yo creo que todos nos podemos ver reflejados en medio de esta circunstancia. Sabemos que todos somos hijos pródigos y que en todo momento el Padre actuó de esa misma manera con nosotros. Él renunció al derecho de imponernos algo por darnos la posibilidad de tomar una decisión. Y eso es exactamente lo mismo que en alguna medida tenemos que entender dentro de nuestra vida, que a pesar de que sí, tendríamos nosotros el derecho a reclamar, a reprender, a obligar, el amor nos debe de llevar justamente a renunciar en esos momentos a ese derecho, al derecho de imponer, que ese es un punto importante. Y también el amor nos lleva a esperar con paciencia. Yo recuerdo haber sido un adolescente tranquilo, no era yo desastroso ni nada, pero no era de los que llegaba muy temprano a mi casa en las noches. Y mamá siempre me esperó. No importaba si llegaba yo a las 10 de la noche o llegaba a las 6 de la mañana. Ella me esperaba. Y nunca me reprendió. En el sentido claro, digo, me aconsejaba, no hagas, no esto, lo otro, pero nunca fue el ponerme el dedo en la cara y no lo vuelvas a hacer, nada de esto. Fue paciente en su instrucción, fue paciente en esta circunstancia de ser constante y congruente con su enseñanza, y tarde o temprano aprendí la lección. Y finalmente el Señor también fue el que me llevó a hacer una reflexión más clara. Pero qué importante es que nosotros empecemos a experimentar lo que significa la paciencia, el esperar los tiempos del Señor, a no tomar en nuestras manos las decisiones arrebatadas y tratar de lograr las cosas en nuestro momento y en nuestro tiempo. Y esa misma situación de ir tras la paciencia nos lleva al segundo anclaje de la transformación, que es la misericordia. Y dice así en 2 de Pedro 3, 8 y 9: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según alguno la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Misericordia. No dar su merecido a nadie, que es lo que regularmente nos dicta la carne. Cuando nos hacen enojar, cuando nos desilusionan, cuando nos desobedecen, lo primero que viene a nuestra mente es: me las va a pagar. Tiene que pagar por lo que hizo, forzosamente. Y la misericordia es esta acción que en otras ocasiones hemos compartido. Ser misericordioso es ponerte en los zapatos del otro. ¿Cómo hacerlo? Bueno, yo creo que es muy complicado. Pero finalmente es esa práctica que nosotros debemos de aprender a llevar hacia adelante. ¿Por qué? Porque la misericordia es un reflejo de lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque ¿quién de aquí se considera como no pecador? ¿Alguien? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que recibir por nuestra conducta pecaminosa? Muerte eterna. Eso es lo que Dios nos podría dar. De hecho, está en su derecho de hacerlo. Pero la misericordia es la que nos tiene hoy con esa posibilidad de ser considerados hijos de Dios. Porque el Señor, que dice ahí, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tomando en cuenta esta circunstancia de lo que comentaba hace un momento con la historia del hijo pródigo, su papá no se apresuró a irlo a buscar y a traerlo de una oreja, a pesar de que pudo haber estado enterado de que él estaba viviendo prácticamente entre los cerdos.
No tenía casa, no tenía vestido, no tenía sustento, porque el relato nos dice que él esperaba que los cerdos terminaran de comer para poderles robar algunas algarrobas, era lo que este muchacho comía. ¿Y de qué tenía que trabajar? Limpiando justamente esos chiqueros. Pero finalmente la enseñanza es muy clara. Normalmente queremos que las personas sufran por sus malas acciones. Esa es la naturaleza que tenemos. Si debe, que pague. Tiene que ser de esa manera. Y es más, nos ponemos últimamente muy contentos cuando nos enteramos que algunas personas están siendo detenidas, que están cumpliendo de alguna manera con una sentencia, una condena. Incluso, y me atrevo a comentarlo, en este lamentable accidente que hubo hace poquito en Reforma, decimos, bueno, pues todos los que están a favor de esta muchacha, una de ellas que perdió la vida, que ha estado sonando mucho en todas partes, ella tomó la decisión de subirse a ese carro. Nadie la obligó. Pero finalmente eso es un reflejo de no ser misericordiosos, porque estamos dando a entender que ella recibió su merecido. Y ahí es este gran cambio que nosotros debemos de practicar en nuestra vida. ¿Por qué? No castiga de inmediato a quienes violan sus principios, es nuestra pregunta. El Señor, a diferencia de las personas, es lento para la ira. Y si no fuera de esa manera, pues nosotros estaríamos justamente en una condición muy particular, no considerados como hijos de Dios, sino ya enjuiciados, sentenciados y prácticamente muertos. Fulminados, podríamos decir de alguna manera. Pero nosotros tenemos que basar nuestro cambio, nuestra transformación justamente en la misericordia. Porque imaginemos ese cuadro acerca de Filemón recibiendo en su casa, alguien llega, toca la puerta, abres y lo primero que ves es la cara de tu siervo que te defraudó, de tu esclavo que huyó y que no sé qué hizo contigo. ¿Qué es lo que viene a tu mente de inmediato? Ya la hice, ahora sí me la vas a pagar. Todas. Y recibir una carta en la cual te dice tu compañero de milicia, tu conocido, oye, quiero que recibas a Onésimo y que ya no lo recibas como esclavo. Quiero que lo recibas como tu hermano. ¿Qué pensaríamos? Yo creo que estaríamos en estas dos primeras reflexiones, ¿no? Queriendo que las personas sufran por sus malas acciones y si preguntándole al Señor, oye, ¿por qué te has tardado tanto en darle el castigo? Y nosotros queremos forzosamente apresurar a que la gente reciba su merecido. Pero el Señor nos muestra y nos llama a eso, a la misericordia. El Señor da un valor tan alto al arrepentimiento y a la preservación de la comunión con Él, que está dispuesto a retrasar el castigo por el pecado. Hoy nosotros somos partícipes de la gracia, de ese momento retrasado que el Señor da. Estamos en esa dispensación que al día de hoy lleva 2000 y algo de años y sigue contando. Y todavía no sabemos para cuándo estará. Pero justamente estamos dentro de ese periodo de la gracia porque el Señor es misericordioso y nos llama a practicar lo mismo. Y era la petición directa de Pablo hacia Filemón, que él tuviera misericordia de ese hombre llamado Onésimo. Después, esta palabrota que siempre nos hace mucho daño emocionalmente, el perdón. Mateo 18, 21 y 22 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces debemos de perdonar? ¿Cuántas veces nuestros hijos se han acercado a nosotros a pedirnos perdón por algo que hicieron? ¿Cuántas veces hemos tenido que perdonar a gente que nos hace sufrir, que nos hace daño? ¿Cuántas veces hemos tenido que perdonarnos como pareja, como esposos? ¿Cuántas veces nos hemos tenido que perdonar como familia? ¿Cuántas veces tenemos que pedir perdón? Pero sobre todo, ¿cuántas veces nosotros debemos conceder el perdón? Este fue un punto muy importante dentro de esta carta de Pablo a Filemón.
No le dice directamente perdónalo, pero sí le dice con mucha claridad. Él, que en otro tiempo fue tu esclavo inútil, hoy es útil para nosotros. Y te pido que lo recibas, ya no como esclavo, sino como hermano. Yo repito en medio de esta reflexión y haciendo tal vez un ejercicio de imaginación, el tener que estar pasando por tantas emociones en medio de un corto tiempo, cuando se enfrenta a ti alguien que te hizo daño y que trae una carta en la que te dice, no tan solo le pidas cuentas, sino ya no le pidas cuentas, si algo te debe, ponlo para mí, yo te lo pagaré, y recíbele como un hermano. El perdón, tenemos que entender no lo que significa el perdón, sino lo que provoca la falta de perdón en nuestra vida y por qué se convierte en un gran obstáculo. La primera, la falta de perdón interrumpe nuestra relación con Dios. Y yo creo que si realmente somos honestos y pensamos acerca de estas emociones, ¿qué es lo que nos distrae más en nuestra vida? Cuando vemos por ahí a alguien que nos hizo algo, que ni siquiera se nos va a acercar, nos vimos en la calle, nuestro pensamiento empieza a enfocarse justamente en esa persona y en el dolor que sentimos por lo que nos hizo. Y se nos olvida todo lo demás. Todo lo demás pasa a ser completamente insignificante, sin importancia, y simplemente nos enfocamos hacia ese sentimiento, y obviamente el darle rienda suelta a ese sentimiento simplemente nos aleja y enfría nuestra relación con el Señor. Yo no quiero eso para mi vida. Yo quiero estar cada día más estrecho con el Señor. Pero ¿cómo lo voy a poder hacer si no he arraigado ese mal sentimiento contra las personas de mi corazón? Por más que tenga yo intención de ser muy cercano al Señor, esa circunstancia de no perdonar me aleja de Él. Me aleja de esa relación, me aleja y me sirve como un obstáculo que no me permite escuchar claramente su voz. El perdón es un acto de voluntad más que de corazón. Y eso es bien importante porque sabemos que nuestro corazón nos está llamando a muchas cosas. Y cuando tenemos al Espíritu del Señor morando en Él, nos llama justamente a la práctica del perdón. Él es el que nos conduce a esto y nos está enfrentando y reflejando a cada momento justamente esta necesidad de perdonar. Pero finalmente es un acto de voluntad. ¿Qué le dijo Pablo a Filemón? Yo tengo la autoridad por mi edad, por mi posición, por mi conocimiento y todo lo que le quieras poner encima para obligarte a hacerlo. Yo te podría decir, perdónalo, punto. Pero no lo voy a hacer, porque tiene que ser un acto voluntario y porque tiene que ser algo que nazca de ti, porque si no, no tiene ningún efecto. Es como los niños chiquitos que llega el papá y lo obliga a pedirle perdón al hermanito. Nunca es un perdón voluntario, nunca es un perdón sincero, nunca es un perdón que trascienda, siempre es un perdón de dientes para afuera, porque así sucede cuando somos obligados. Al contrario, en este sentido, estamos llamados justamente a esta transformación y a echar mano de lo que significa justamente nuestra voluntad. Pablo lo hizo con Filemón, sí. Entonces nosotros perdonamos a las personas que nos hacen mal de corazón, teniendo una relación con Dios, pero Dios, el Señor, se va a encargar de hacer la justicia. Ok, yo creo que es un tema importante. Hablemos acerca de justicia. El mundo no es justo. Dice su palabra que en este mundo no hay justo ni aun uno. Y ni siquiera los jueces son justos. Las leyes son injustas. El único justo es Dios. Y por lo mismo nosotros debemos de estar en sus manos, poniéndole a Él que imparta justicia. Pablo escribe en una de las cartas a los Corintios y dice, mía es la venganza, dice el Señor. Así que no pagues tu mal por mal, deja que yo lo haga. Y ese sería el punto claro en el cual nosotros, en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento, en medio de esa carga, debemos de hacer
conscientemente, y por eso es bajo la voluntad, el hecho, uno, de perdonar, y el otro, entregar nuestra carga al Señor. Él sabrá qué va a hacer. No es algo que nos corresponda a nosotros, y muchas veces nos vemos siempre con esta tormenta en nuestro corazón de preguntarnos, oye, este señor que iba alcoholizado, manejando a 200 kilómetros por hora en Reforma, y que por su irresponsabilidad murieron 4 personas, ¿Dios lo va a perdonar? ¿Ok? No lo sabemos. Pero ¿qué sucede si él se presenta arrepentido ante el Señor? Va a ser perdonado. No me toca a mí. Finalmente, lo que yo sí debo de hacer es perdonarle a él, para que la carga de todas esas emociones ya no sea mía, ya sea del Señor. Esa sería parte de la reflexión aquí. Y finalmente, un espíritu rencoroso se convierte en una carga terrible en nuestra vida. Hay tantas ocasiones en las cuales no sabemos de qué nos sentimos agobiados, por qué nos sentimos de repente tan cansados en nuestra vida. Y muchas ocasiones es justamente porque las emociones en nuestro corazón están debilitándonos, nos están absorbiendo, nos están chupando la energía. Y una de las más grandes de todas es justamente eso, el rencor o la falta de perdón. Eso nos trae una carga excesiva día a día que incluso tiene un reflejo físico en nuestras vidas. Y eso es importante, que nosotros empecemos a hacer esta transformación y permitamos que el Señor nos muestre cuál es el camino para podernos anclar también muy firmemente en medio de esa piedra que nos da de nuestra vida, que se llama perdón. Un espíritu de amargura y resentimiento no corresponde con lo que somos en Cristo, ni tampoco es saludable andar con una actitud de enfado. Por eso es tan importante perdonar. Y finalmente vemos el cuarto anclaje en nuestra vida que debemos de tener constantemente en cuenta, que es el servicio. Y nos dice 2 Samuel 7:8, hablando acerca de David: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomaré del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Yo te tomaré, yo te redimiré, yo te voy a dar esta condición de pasar de la esclavitud al pecado a ser mi siervo útil. Pero no te voy a sacar de ahí simplemente para que no hagas nada. Te voy a poner como, en el caso de Israel, te voy a poner como príncipe sobre el pueblo. Cada uno de nosotros tenemos una comisión distinta. Para el caso de David fue ser príncipe. Para otras personas hubo cosas distintas. Algunos fueron mensajeros de la palabra de Dios, otros fueron jueces dentro del pueblo de Dios. Algunos más fueron simplemente siervos que hicieron un servicio específico para el Señor. Cada uno de nosotros debemos de reconocer para qué somos llamados. Todos tenemos un llamado al servicio, y eso también es otra de estas anclas que dentro de la transformación nos van a permitir crecer, y a pesar de la circunstancia que pase en nuestra vida, nos van a permitir estar firmes y no movernos hacia los lados. David sirvió a Dios en muchos roles. Podemos ver claramente cómo su devoción al Señor permitió que fuera usado poderosamente por él. ¿En qué? David tiene 3 ejemplos. Yo no sé cuál sea tu condición, ni cuál sea ese ámbito en el cual el Señor te está llamando a servir. Pero sí te podría decir muy claramente que el ejemplo que nos da David es justamente la parte más clara en la que nosotros nos debemos de ver reflejados. Fue puesto como pastor de ovejas. Él cumplió cabalmente con su puesto de pastor de ovejas. Él lo hacía con gozo. Él, dice el relato, cuando tengan oportunidad de leerlo, es muy interesante. Él, a pesar de que nadie se enteró, él defendió a sus ovejas de osos y de leones. Los mató para defender al rebaño. Él sirvió cabalmente para ese llamado que el Señor tuvo en su momento. Hizo y echó mano de lo mejor que tenía,
para poder cumplir con lo que el Señor le había puesto. ¿Qué otro servicio tuvo David? Recuerdan que al rey Saúl en ese momento le atormentaba un espíritu que no le dejaba en paz, lo estaba molestando constantemente. Y la única forma en la que él se podría sentir de una forma apacible era con la música. Y adivinen quién era el músico de cabecera de Saúl. David el salmista. Este hombre que fue inspirado por Dios y que dentro de sus cánticos nos describe tantas cosas dentro de las emociones del corazón que nos llena de gran tranquilidad y paz saber que todos los hombres pasamos por esas emociones y que finalmente siempre tenemos un gran sustento, el Señor, a través de Jesucristo, por medio de su Espíritu. Siempre tenemos nosotros esa garantía, pero también tenemos que entender que esa otra faceta en la cual Dios le pidió a David que sirviera, la cumplió cabalmente. Sirvió hacia su llamado y hacia el propósito que tenía Dios. Y finalmente, como líder. Él fue un gran líder en medio de esta circunstancia. La historia y el relato de su vida nos deja ver que él empezó a ser un gran líder desde el momento en el que el Señor lo llama a demostrar el poder de Dios a través de su vida. Y justamente después de que él mata al gigante, empieza una vida total de liderazgo. No fue rey en ese momento. Pasaron muchos años, fue perseguido por Saúl, un hombre que dejó arraigarse ese rencor y esa amargura en su corazón que le obligó a buscar la muerte de David. Y lo intentó por todos los medios. Evidentemente el Señor no se lo iba a permitir. Pero finalmente ahí vemos esa parte compartida de dos hombres que en su momento y en el mismo tiempo estuvieron llamados para liderar al pueblo de Dios. ¿Se tropezó muchas veces? Sí. David tuvo errores muy grandes en su vida. Pero uno de los grandes ejemplos de ese liderazgo y de esta forma de ser un siervo útil es que David, cada vez que tuvo un tropiezo, se arrepintió. Él, con toda diligencia y con toda humildad, pidió perdón a Dios y no volvió a hacerlo. Hizo otras cosas, se volvió a equivocar en otro ámbito de su vida, pero en las que reconoció como un tropiezo no lo volvió a hacer. Y eso debería ser para nosotros también un gran ejemplo acerca de lo que debemos de tomar. Otro gran ejemplo acerca del liderazgo que David llevó sobre su pueblo y sobre este servicio que siempre prestó al Señor fue su comunión con Él, la manera en la que David consultaba a Dios antes de hacer cualquier cosa. Cantamos un corito hace un rato que justamente va en ese sentido. No haré nada, Señor, hasta que no, a través de tu consejo, tú me digas sí. Si no me dices sí, no lo hago. Recordemos que la falta de respuesta del Señor es un no disfrazado. ¿Sí? No te dice directamente no, pero si no te da el sí, evidentemente no te conviene, no te lo voy a dar. Pero ese es el ámbito en el cual nosotros tenemos que estar muy firmes y constantemente reflexionando acerca de lo que el Señor quiere que nosotros permitamos en ese llamado a la transformación. David cumplió el propósito de Dios mientras vivió y su impacto sigue presente siglos después. Él es un gran ejemplo de lo que Dios puede hacer por medio de nosotros si rendimos nuestra vida a Él. Y quiero dejarlo simplemente con este último pensamiento. ¿Qué es lo que en este momento el Señor está señalando en tu corazón? ¿Qué aspecto de tu vida es el que tienes que permitir que sea transformado? ¿Qué cosas son las que le tienes que entregar para que sean desechadas de tu vida? Pero sobre todo, si estás siendo llamado a esa transformación. Porque si así es, te aconsejo que des respuesta rápida. Porque hay algunos que hemos sido necios y que hemos tenido que pasar por muchas cosas lamentables en medio de esa necedad de no ser transformados. Así que mi consejo es ese. Si el Señor está tocando tu corazón, hoy es un día perfecto para que voltees a verle y no te hagas a un lado de esa responsabilidad.
Recordemos que Jesús está siempre atento y dispuesto a guiarnos. Solo tenemos que tomar su mano. Y esa es la invitación que cada domingo haremos para quien tenga necesidad de encontrar un mejor camino para llevar su vida, lo encuentre y vaya de su mano. Oremos, por favor. Señor mi Dios, te damos muchísimas gracias nuevamente por tu palabra, por tu instrucción, por lo que hoy, Señor, podemos ver como un gran ejemplo para nuestra vida, que fue el reflejo de las vidas de esos hombres con los cuales tú trabajaste directamente en su corazón, hombres que te conocieron perfectamente, Señor, y hombres que convivieron contigo, pero que al fin y al cabo, mi Dios, no tuvieron lo que hoy nosotros tenemos, que es tu Espíritu en nuestro corazón. Gracias te damos por esa gran bendición y te pedimos que permitas, mi Dios, que nuestra relación contigo sea cada día más estrecha, sea más cercana, pero sobre todo más limpia. Permitamos, Señor, que este día sea un día de reflexión y que en medio de toda esta circunstancia aprendamos que nuestra transformación debe estar basada siempre a través del amor, de la misericordia, del perdón y del servicio. Muestra, Dios, en cada uno de nosotros, en cada corazón de nosotros, mi Dios, qué es lo que nos conviene para que lo podamos desechar y entregarlo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.